Bueno, hoy es nuestra última clase, la vamos a hacer virtual y tiene que ver con el irigoyenismo y el siglo XXI. Queda claro que el irigoyenismo es un movimiento político que nace y se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, es decir, es el primer movimiento popular que después se funde con el segundo movimiento popular, que es el peronismo. Entonces es un fenómeno típico de los primeros años del siglo XX, con un liderazgo formado en el siglo XIX. Irigoyen es un hombre de la segunda mitad del siglo XIX en su formación política, en su formación teórica, en su formación práctica. Y entonces la gran pregunta que uno se hace es, este movimiento clásico de los primeros años del siglo XX, liderado por un hombre del siglo XIX, ¿cómo llega al 2000? ¿Qué pasa en el siglo XXI? Y lo que tenemos que analizar es qué ha pasado con los movimientos populares, qué ha pasado con el neoliberalismo, y no es casualidad la reivindicación del irigoyenismo después de la contraola neoliberal, es decir, a partir de la crisis 2001-2003. Esta reivindicación lo hacen hoy las principales figuras del arco político populista o del arco político nacional y popular. Entonces uno se debe preguntar por qué a un hombre del siglo XIX que tuvo su desarrollo político en los primeros años del siglo XX, se lo reivindica y se lo toma en el siglo XXI. Y me parece que la respuesta está, y lo vamos a ver al final de esta charla, en la vieja contradicción fundamental entre pueblo y antipueblo, entre democracias y corporaciones. Pero para analizar qué está pasando en la Argentina de hoy, o qué pasó en la Argentina de los últimos 15 años, es decir, de la Argentina del siglo XXI, nosotros tenemos que analizar qué pasa con la política económica sobre el final del siglo XX y qué es esto del neoliberalismo que reconfigura a la política argentina, que atraviesa los grandes partidos y que desemboca en la crisis más profunda que jamás hemos tenido en términos económicos, pero también en términos de sociedad, en términos morales, en términos políticos, en términos de valores, que fue la crisis del 2001 en la Argentina, que dejó un marco de desolación, pero que nos pudimos reinventar a partir del 2003. Entonces, este nuevo mapa argentino no comienza en el año 89, sino que yo diría que comienza con el golpe de Estado de 1955, que intenta destruir el modelo productivista industrialista de la Argentina, inaugurado en los 30 pero consolidado a partir del gobierno de Perón, pero que recién, con el golpe de Estado de 1976, con la última dictadura cívico-militar, va a tener consecuencias que tardamos más de 30 años en empezar a repararlas. El golpe del 76, que significó 30.000 desaparecidos en la Argentina, tenía un objetivo central, y el objetivo central era cambiar las condiciones económicas de producción y de acumulación de la Argentina. Si uno mira el reparto del Producto Bruto Interno, el reparto de la torta en 1974, prácticamente estaba 50 y 50. Digo, el 50% del producido se lo llevaban los empresarios como ganancia, el 50% de lo producido se lo llevaban los trabajadores como salario. Es decir, que el reparto del ingreso estaba bien distribuido, prácticamente en condiciones igualitarias. Cuando uno saca la misma foto en 1983, es decir, en el momento en que se retira la dictadura militar, esa foto muestra un desbalance, 75-25. Es decir, el 75% de la riqueza va a parar a los grupos económicos, el 25% de la riqueza va a parar a los trabajadores en forma de salario. Es decir, que los trabajadores pierden en apenas 7 años de dictadura militar el 50% de su salario. Hay una reconfiguración del modelo económico y del modelo productivo impresionante, que es ni más ni menos que el objetivo central del golpe de Estado. Es decir, el objetivo central del golpe de Estado fue la modificación de las condiciones económicas y de la redistribución del ingreso en la Argentina, y para eso tuvieron que utilizar el terrorismo de Estado, siendo los trabajadores y básicamente los delegados de fábrica el sector que más baja sufrió. Cuando uno mira el informe de la CONADEP,
el 43% de los desaparecidos, es decir, de las denuncias de desaparecidos a aquel entonces, al año 84, el 43% son dirigentes sindicales, obreros o delegados de fábrica. Ahora bien, con esta reconfiguración de la cuestión económica, no solo los empresarios acumulan un 50% más de ganancia en desmedro de los trabajadores que pierden el 50% de su poder adquisitivo, es decir, del salario, sino que en el medio hay 200.000 pequeñas y medianas empresas que cierran. ¿Esto qué significa? Que ese 75%, ese 50% más de ingreso, no se va a repartir entre los empresarios de 1974, sino que se va a repartir entre los pocos empresarios que quedan después de esa primera oleada neoliberal que tuvo la Argentina con Martínez de Hoz y Videla. Es decir, hay más plata repartida entre menos gente. Y va a haber una reconfiguración del sistema capitalista que después se va a profundizar a partir del neoliberalismo en el mundo, que es el corrimiento del sistema productivo al sistema financiero. Es decir que la dictadura militar deja un país altamente injusto, concentrado, con mucha pobreza y con la destrucción del aparato productivo y obviamente minada la capacidad de resistencia del movimiento obrero porque fueron los más perseguidos y los más perjudicados durante la dictadura militar. En paralelo, se da una transformación brutal en el mundo que si no la tenemos en cuenta no podemos comprender la política del siglo XXI, pero tampoco vamos a poder comprender la reivindicación del irigoyenismo en el siglo XXI. Nosotros estábamos acostumbrados a un país que durante 50 años había basado su crecimiento en dos grandes herramientas. Una que la tuvo siempre, que es las ventajas comparativas que tiene el campo en la Argentina por la superficie o la gran cantidad de superficie sembrable y lo que significa esto en ventaja comparativa respecto de costos, es decir, la producción agropecuaria, pero también la producción industrial. ¿Por qué? Porque a partir de la década del 50, cuando Perón crea el IAPI, el excedente de ingresos del campo no va a parar a los bolsillos de los dueños de la tierra, que ya se llevaban su ganancia, sino que ese excedente cobrado en impuestos se transfiere a la generación de una industria liviana en la Argentina, que es la que va a generar una capacidad de empleo y de consumo donde prácticamente podemos decir que la Argentina fue una Argentina de pleno empleo. Entre la década del 40 y la década del 70, Argentina tiene desarrollo agropecuario, desarrollo industrial liviano, redistribución del ingreso, alta sindicalización. Y esos sectores que habían perdido el manejo del Estado y que lo recuperaban recurriendo permanentemente a los golpes de Estado, deciden asestarle el golpe final a ese movimiento político, el peronismo, destruyendo su base sindical. Ahora bien, esto no alcanzaba si el mundo no producía otras transformaciones, porque el golpe del 55, el plan Conintes del 58, con Frondizi, siempre había intentado la destrucción del aparato productivo y la reconfiguración de un nuevo orden económico en la Argentina. Pero faltaba algo, y eso que faltaba es un cambio estructural que se da en el mundo a partir de la crisis del petróleo de 1974-1975. El mundo occidental, es decir, aquel que desde Europa o desde Estados Unidos competía con el socialismo real manejado por la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial, era un mundo que como tenía que competir con la promesa del paraíso terrenal, que era la promesa del campo socialista, había desarrollado lo que nosotros denominamos estado de bienestar. Es decir, no era el Estado liberal gendarme de principio del siglo XX que había fracasado y que a partir de su fracaso había generado niveles de injusticia enorme y había dado lugar a los movimientos xenófobos y racistas y nacionalistas a ultranza del siglo XX como el fascismo y el nazismo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial,
ese capitalismo se pega un baño de justicia social y aparece el estado de bienestar, que en algunos lugares de América Latina ya se había desarrollado, pero que en el mundo capitalista se desarrolla entre mediados de la década del 40 y mediados de la década del 70. Es un mundo que intenta la redistribución del ingreso, el pleno empleo, el excedente de acumulación capitalista se va a dar a través de la producción industrial y del consumo, y entonces a mayor producción, mayor consumo, a mayor consumo, mayor demanda, y es un círculo virtuoso que se corta con la crisis del petróleo. A mediados de la década del 70, los países productores de petróleo que crean la Organización de Países Productores de Petróleo, y el barril, el precio del barril, se encarece 20 veces en un año. Y el petróleo y sus derivados eran el insumo central del modelo industrial mundial. Entonces, ese capitalismo industrialista que ahora tiene elevado su costo en 20 veces, necesita repensarse. Y se repiensa en un modelo que va a basar su acumulación no en el excedente de capital producido, valga la redundancia, por la producción industrial y el consumo, sino que va a basar su ganancia en el sistema financiero. Y para eso necesita desarrollar instrumentos tecnológicos. ¿Qué va a pasar en el mundo? Los países productores de petróleo van a tener 20 veces más recursos que los que tenían antes. ¿Por qué? Porque el precio del barril de petróleo aumenta 20 veces. Básicamente son los países árabes, que en lugar de utilizar ese excedente financiero en su propio desarrollo industrial, tecnológico, científico, lo que van a hacer es ponerlo en los bancos. Y el sistema financiero internacional va a acumular 20 veces más de reserva de un día para otro. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a financiar el desarrollo científico-tecnológico no de los países productores de petróleo, sino de los países centrales. Es decir, los grandes bancos, tomadores de ese dinero, lo que van a hacer es no solo reproducir el dinero y convertirse en el sector más dinámico de la economía, sino que van a invertir en los países centrales el desarrollo científico y tecnológico. Desarrollo científico y tecnológico que va a terminar estando al servicio del sistema financiero. Y voy a poner un ejemplo que es muy claro. Lo que hoy nosotros conocemos como Internet es un desarrollo que llega a la sociedad civil a mediados de la década del 90. Año 94, año 95, comienza el gran desarrollo para todo el mundo con cierta accesibilidad a la mayoría de los ciudadanos y que va a terminar a partir del siglo XXI con una accesibilidad completa. Ahora bien, ese desarrollo no se da en la década del 90 o a mediados de la década del 90, sino que se va a dar a mediados de la década del 70 y va a tener un desarrollo muy específico a principios de la década del 80. Lo que era una especie de intranet en el complejo militar industrial norteamericano se convierte en un sistema de interconexión de las bolsas del mundo a principios de la década del 80. ¿Esto qué significa? Que todo el desarrollo de Internet y que todo el desarrollo satelital y de las comunicaciones va a estar al servicio del sistema financiero. Durante 15 años solo lo va a usar el complejo militar industrial y el sistema financiero, y 15 años después recién esto va a pasar a la sociedad civil. ¿Por qué el sistema financiero necesitaba estos desarrollos tecnológicos? Porque si la centralidad va a estar, la centralidad del modelo de acumulación va a estar en el sistema financiero va a necesitar estar interconectado para poder desarrollarse. Es decir, las bolsas del mundo van a trabajar en línea las 24 horas para multiplicar el dinero. Un profesor de la Universidad de Río de Janeiro, especialista en comunicación, Denis de Moraes, dice que los cambios tecnológicos van a ser tan brutales que una persona en Brasil, en un morro, puede no salir de su casa, estar todo el día con una computadora, es decir, con un ordenador, con una pantalla satelital, producir grandes negocios o grandes pérdidas
no produce ningún bien y ningún servicio, pero mueve dinero y puede hacer ganar o hacer perder a quien quiera. Es decir que lo que nosotros entendíamos como la clave de la economía mundial desde la aparición del hombre viviendo en sociedad hasta principios de la década del 80, que era la transacción basada en el intercambio de bienes y servicios a cambio de una contraprestación, que es el dinero, desaparece como idea. ¿Qué significa esto? Que se va a poder ganar plata sin dar nada a cambio o sin recibir nada a cambio. No tengo que producir ningún bien, no tengo que brindar ningún servicio. ¿Por qué? Porque a través del sistema financiero y del juego del sistema financiero yo voy a poder ganar o perder plata sin producir absolutamente nada. Ahora bien, este sistema neoliberal va a necesitar dos cosas. El desarrollo científico-tecnológico al servicio del capital financiero, va a necesitar una teoría político-económica, que es la teoría del derrame, la escuela de Chicago, el fin de la historia de Francis Fukuyama, y va a necesitar un vehículo de convencimiento que son los grandes medios de comunicación. Cuando Gramsci decía o hablaba del consenso hegemónico en la década del 30 en Italia, y lo hacía pensando en Mussolini, como desde un diario una minoría imponía por consenso a la gran mayoría su propia idea, es decir, la idea de la minoría que era aceptada por consenso por el resto. Esto es lo que va a producir el neoliberalismo en el mundo. Fracasada la estrategia de las dictaduras militares, porque si bien esto comienza entre el 79 y el 80 con el triunfo de Margaret Thatcher en Inglaterra y con el triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos, en nuestro país recién va a llegar esta ola neoliberal y en América Latina hacia finales de la década del 80, con Menem en la Argentina, con Collor de Mello en Brasil, con Fujimori en Perú, con Salinas de Gortari en Chile y así sucesivamente. Ahora, esta ola neoliberal no podía volver a imponerse a través de un modelo político dictatorial, porque América Latina había resuelto no vivir más en dictadura, sobre todo Argentina a partir de 1983 con el juicio a las juntas. Entonces, ¿cómo imponer un modelo que va a dejar millones de excluidos, que va a dejar millones de pobres, que no va a atender al pleno empleo y que sí va a atender a la concentración económica? ¿Cómo imponerlo si no es a los garrotazos? Bueno, y ahí aparecen los medios de comunicación cumpliendo un rol central. Los medios nunca dejaron de hacer política, ni en la Argentina ni en el mundo. Cuando nosotros vimos el rol del diario Crítica en el derrocamiento de Irigoyen, es central. La diferencia es que el diario de los Gainzapaz, como La Prensa, el diario de los Botana, como Crítica, desaparecido durante los 40, o el diario La Nación, de los Mitre, que siempre habían hecho política, en todo caso eran un medio grande o un gran medio, según como se lo vea, representaban los intereses de la oligarquía, en algunos casos ellos eran la propia oligarquía, pero no formaban parte de este conglomerado internacional en que se va a convertir la política económica a partir del neoliberalismo. No es casualidad que a mediados de la década del 70, cuando todas estas ideas comienzan a tomar fuerza, Europa, que tenía un sistema de radio y televisión exclusivamente estatal, empieza una etapa de privatizaciones. Y aparece Berlusconi, y aparece Murdoch, y aparece Canal Plus, es decir, aparecen las grandes cadenas. Esas grandes cadenas van a representar al capital financiero concentrado. ¿Por qué? Porque con las privatizaciones de los medios de comunicación en la década del 70 o a principios de la década del 80 en Europa, esas sociedades no van a ser sociedades de medios, van a ser sociedades del capital financiero internacional. Cuando uno analiza la composición societaria hoy del diario Clarín, el 40% del grupo está en manos de un grupo de inversión y ese grupo de inversión fintech tiene además como socio, por ejemplo, a Paul Singer. Es decir, que
los grandes capitales internacionales que están relacionados con los bancos, con las financieras, con la venta de armas, con el petróleo, forman parte de los conglomerados de medio, y esos conglomerados de medio van a cumplir un rol central como la tercer pata del desarrollo tecnológico y del nuevo sistema económico, que tiene una fundamentación económica y una fundamentación político-filosófica. Bueno, van a tener estos canales de propagación donde le van a decir a la gente que estamos mal pero vamos bien, y que al final del túnel se va a encontrar la solución. A partir de esta conjunción económica, filosófica y propagandística, el neoliberalismo va a reconfigurar en América Latina un nuevo mapa que va a estallar en el año 2001 en la Argentina, pero que va a estallar en el 99 con el Caracazo en Venezuela y en cada uno de los países. Entonces, es muy importante saber que la Argentina industrialista, que se propuso Irigoyen, que concretó Perón, desaparece entre el golpe militar del 76 y el modelo neoliberal de los 90 en la Argentina. Ese país que nosotros habíamos conocido, de obrero industrial, de pleno empleo, donde el abuelo le había cedido su puesto de trabajo en la misma fábrica al hijo y ese al nieto, no existía más. En la crisis del 2001, el hijo nunca había visto trabajar al padre y el nieto acompañaba al abuelo y al padre a cartonear, porque habían creado un nuevo sujeto social. Ese nuevo sujeto social era el excluido, que no es un desocupado. El excluido es un sujeto que no forma parte del conjunto de la sociedad, que carece de trabajo, pero que carece de la cultura del trabajo, porque hace 15 o 20 años que no hay un trabajo formal en la familia, que no tiene sistema educativo, que no tiene sistema de seguridad social, que no va a tener sistema de salud y que se lo va a marginar de cualquier posibilidad de reinserción en la sociedad. Uno podría decir que el modelo neoliberal que imperó en la Argentina de los 90 y que crea este nuevo sujeto social, la única posibilidad de subsistencia que le daba era poner un tren a la noche para que los cartoneros pudieran subir en el famoso tren blanco los cartones que juntaban para ir a separarlos a la provincia de Buenos Aires. Esa era la única respuesta posible, no había otra respuesta. Entonces, para analizar qué pasa en la Argentina del siglo XXI y por qué aparece esta reivindicación del irigoyenismo en los modelos populistas, nosotros tenemos que comprender que esa sociedad industrialista de los 50, 60, 70 no existe en el año 2000 en la Argentina. En el año 2000 en la Argentina hay una reconfiguración económica donde se ha extranjerizado el capital. Las grandes empresas que todavía subsisten, productoras de bienes o servicios, van a estar en manos extranjeros, aunque la Serenísima se siga llamando igual, ya no es de Mastellones, sino que es de Dadone, y así sucesivamente. Digo, la principal fábrica de ropa de la Argentina, que era de Bungibor, capital argentino, Molinos Río de la Plata, Alpargatas, Grafa, etcétera, etcétera, todo va a ser de capital extranjero. Entonces, y ese capital extranjero lo que va a buscar es maximizar su ganancia y va a estar asociada al capital financiero. Entonces tenemos en la crisis del 2001 una Argentina con solamente 1 de cada 4 trabajadores en relación de dependencia en blanco, 2 de cada 4 trabajando en negro y 1 de cada 4 plenamente desocupado. Es decir, el 75% de la población o está desocupado, tiene problemas de empleo, el 25% es desocupado neto y solo el 25% va a estar dentro del sistema con todo lo que esto significa. Cuando estalla la crisis del 2001 y estalla en Argentina en ese año, pero había estallado en Venezuela, va a estallar en Brasil, va a estallar en Uruguay, vamos a tener problemas en toda América Latina. Cuando esta ola neoliberal deja las secuelas que deja, lo que hay que tener en cuenta es que se había perdido algo,
y ese algo que se perdió fue la batalla cultural. Esto es, durante décadas en la Argentina, la derecha, que siempre tuvo el mismo programa económico que tenía que ver con acumular capital y no redistribuir riqueza, nunca declaraba públicamente que ese era su objetivo central. Y en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, izquierda o derecha condenaban la pobreza y la relacionaban con la injusticia. Es decir, la pobreza era hija de la injusticia y cada vez que había pobres se producía una situación de injusticia, independientemente que después para gobernar unos seguían produciendo pobres y otros no. Pero en esa construcción de sentido, la pobreza estaba mal porque se relacionaba con la injusticia. En la década del 90, el rol de los medios y de la concentración de la construcción de sentido fue tan fuerte, pero tan fuerte, que el pobre no se relacionaba con lo injusto, sino que se relacionaba con la ineficiencia, pero con la ineficiencia del propio individuo, que era pobre porque no trabajaba o porque era ineficiente. No solo se trasladaba la responsabilidad al individuo, pobre y marginado, sino que se quitaba cualquier responsabilidad de las consecuencias de esa persona o del sistema político o del conjunto de la sociedad. Cuando uno hablaba de justicia social, te decían te quedaste en el 45. Esa reconfiguración daba la sensación de ser un mundo finiquitado. Cuando Francis Fukuyama plantea el fin de la historia y el fin de las ideologías, recordemos que en la década del 90, a comienzo de la década, cae el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética en el 89, es decir, cuando el mundo parecía unidireccional. El modelo económico era el modelo basado en la excedencia financiera. El sistema productivo no era tenido en cuenta y en el mundo se producían millones de desocupados. En lugar de irse a un mundo más seguro, se fue a un estallido social que se va a producir fundamentalmente en América Latina. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Esto va a producir una contraola popular, populista, nacionalista, pero con sentido americanista, que se va a dar al mismo tiempo en toda América Latina. Y es allí donde va a reaparecer, incluso desde lo intelectual, la reivindicación de lo popular o el populismo. Va a aparecer la CLO o la CLAU en catalán, reivindicando esta metodología política. Obviamente va a aparecer el chavismo en Venezuela, el PT en Brasil, el kirchnerismo en la Argentina. Esto va a dar lugar a profundas transformaciones y va a permitir la aparición de personajes políticos como Evo Morales en Bolivia o como Correa en Ecuador, que se sostengan procesos políticos en Uruguay o en Chile o con la influencia de Venezuela en Centroamérica. Es decir, va a haber una contraola popular en América Latina que, a diferencia de otras épocas y de otros momentos de América Latina que ya había tenido gobiernos populares, léase Irigoyen, Perón en la Argentina, Lázaro Cárdenas en México, o Getúlio Vargas en Brasil, o Valle Ordóñez en Uruguay, la diferencia es que esos gobiernos populares en América Latina habían surgido todos en diferentes momentos y prácticamente no tuvieron posibilidad de interconexión uno con el otro. Así que lo que vamos a tener es un nuevo fenómeno que ahora lo vamos a analizar. La crisis del neoliberalismo en la Argentina tuvo una influencia central no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto político y en la construcción de sentido. En el aspecto económico es claro, es el más evidente. Desindustrialización, corrimiento del eje al sistema financiero, desocupación, pérdida del poder adquisitivo del salario, empobrecimiento. Eso terminó siendo en Argentina un cóctel explosivo
cuando a los sectores medios, que ya estaban empobrecidos, además le impidieron sacar la plata de los bancos a partir del famoso corralito. Pero no fue la única influencia. La influencia en materia de construcción de sentido fue tan profunda como la de la dictadura militar. Así como en la dictadura militar, a través del terrorismo de Estado, se pretendió terminar con el sentido de solidaridad, porque la gente tenía miedo a desaparecer, es decir, miedo a ese terrorismo de Estado, terror a la represión. Entonces la sociedad había incorporado la idea de por algo será, algo habrán hecho, en qué andarán, controle a su hijo cuando salga de noche. Y esto había minado básicamente la resistencia obrera. Nosotros teníamos una Argentina sindicalizada en el 98% de los trabajadores, con pleno empleo, apenas el 3 o el 4% de desocupación, y esa ocupación basada en el poderío industrial. Gremios como la Unión Obrera Metalúrgica llegaron a tener 350.000 operarios en todo el país, o el gremio de la carne, que en su mejor momento llegó a tener más de 400.000 empleados. Cuando termina la década del 90, no solo nosotros tenemos una cantidad de desocupados inédita para la historia argentina, 25% netos y 2/3 de la población sin trabajo formal, sino que los gremios que habían quedado en pie ya no eran los grandes gremios industriales, sino que eran los gremios de servicio. Y esto reconfigura también el mapa de la construcción de sentido, porque aparece un segundo temor, un segundo terror que fue vivido durante toda la década del 90, que ya no es solo al terrorismo de Estado, que había quedado en el ADN de los argentinos, aunque era imposible que se volviera a suceder, sino que estaba el terror a la hiperinflación. Es decir, el terror otra vez a una nueva corrida que perjudicara de manera directa, brutal y en muy breve tiempo el poder adquisitivo de los pocos asalariados que quedaban. Entonces, cuando uno analiza la construcción de sentido de la década del 90 y cómo el movimiento obrero va bajando las defensas y la gente acepta trabajar más horas por menos plata, flexibilizar el empleo, no cobrar jubilaciones y siempre tener la esperanza de que en algún momento esto va a cambiar, esto tiene que ver con esa construcción de sentido que se había modificado tan profundamente. Y esto impacta en el sistema político, impacta en el sistema de partidos. Si hasta la década del 90, cuando uno hablaba de radicalismo, pensaba automáticamente en instituciones republicanas y libertades públicas, y cuando hablaba del peronismo pensaba automáticamente en salario, en reivindicación del obrero, en justicia social, cuando termina la década del 90, después de la crisis del 2001, ni el radicalismo va a representar esas ideas de republicanismo y de libertades públicas. Recordemos que terminó con estado de sitio y alrededor de 30 muertos en todo el país, el gobierno de la Rúa, ni el peronismo per se va a implicar o va a significar la justicia social. Recordemos que Menem casi termina con la clase trabajadora en la Argentina. Entonces, esta penetración de las ideas neoliberales en los dos grandes partidos populares y de masas en la Argentina va a significar una crisis de los partidos, una crisis sistémica, pero no una crisis de las ideas. Y es acá donde se va a reivindicar y va a reaparecer en el siglo XXI el irigoyenismo. Recordemos el mapa del 2003. De los 6 principales candidatos a presidente, 3 venían del radicalismo y 3 venían del peronismo. Menem, Kirchner y Rodríguez Sá representaban la crisis del peronismo. Moró, López Murphy y Carrió representaban la crisis del radicalismo, cada uno con sus características. En el radicalismo, cada vez que hay un conflicto, se rompe y vuela por el aire. En el peronismo, cada vez que hay un conflicto, hay una reconfiguración de liderazgos, pero todos se reivindican como peronistas. Entre esos 6 candidatos se llevaron el 99% de los votos. Ahora bien,
el candidato que más votos sacó fue el 24%, y casualmente fue Menem, la antítesis de Kirchner, en el modelo político, económico y social que se estaba proponiendo, aunque los dos se reivindicaban como del mismo partido. Es decir, que hay una crisis de los partidos políticos porque per se dejan de representar una idea unívoca y pasan a representar, en todo caso, la idea del caudillo de turno, influenciados fundamentalmente por las corrientes neoliberales que van a obtener en cada candidato por separado el 50% de los votos, porque si uno suma los votos, o un poco más, si uno suma los votos de Menem, de Carrió y de López Murphy, va a dar más que la cantidad de votos que sacó Kirchner, Rodríguez Sá y Moró, 60-40 aproximadamente. Es decir que los dos grandes partidos tradicionales van a dejar de representar a las ideas populares que siempre habían reivindicado. Pero esas ideas populares del irigoyenismo y del primer peronismo no desaparecen dentro de esos partidos, en todo caso se van a reconfigurar. Y para poder comprender el fenómeno de la política argentina del siglo XXI y para poder también entender la reivindicación del irigoyenismo por parte del peronismo del siglo XXI, lo que uno tiene que hacer es volver a las ideas que vimos en la primera clase y que tienen que ver con la contradicción fundamental. ¿Se acuerdan que yo les planteaba que hay una línea divisoria bastante clara, a brocha gorda, en la vida política argentina y que tiene que ver con la reivindicación de los intereses populares o tiene que ver con la reivindicación de los intereses económicos concentrados? Que el irigoyenismo, Alén, Irigoyen, habían planteado a fines del siglo XIX como la causa contra el régimen, la causa de los desposeídos contra el régimen oligárquico falaz y descreído, así lo llamaba Irigoyen. Pero que en la década del 40 esta misma contradicción la había planteado Perón como patria o colonia. Y la había planteado la juventud radical del alfonsinismo en la década del 60 como pueblo antipueblo, y la había planteado la juventud peronista en la década del 70 como liberación o dependencia. A partir del año 2003, el kirchnerismo, como nueva figura de la vida política argentina en representación de este espacio del movimiento nacional popular y democrático, va a plantear la misma contradicción en otros términos, que es democracia o corporaciones. Y si uno sigue la línea de pensamiento de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de los Kirchner, va a encontrar una continuidad histórica entre la causa, la patria, el pueblo, la liberación, la democracia, y también va a encontrar una línea histórica entre la oligarquía, la colonia, el antipueblo, la dependencia o los grupos económicos concentrados, es decir, los monopolios que hoy podemos llamar. Si uno toma la declaración de Forja del 29 de junio de 1935 y suplanta la palabra imperialismo inglés por grupos concentrados de la economía o por monopolios económicos o por economía concentrada, el texto está absolutamente vigente. ¿Por qué? Porque la reconfiguración del capital financiero internacional a través de corporaciones económicas tiene el mismo efecto que tenía para Inglaterra o para Francia o para Estados Unidos como Estado-nación su idea imperial, ya sea en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas o en la vuelta obligado con la venta de productos manufactureros o a partir de 1900 con la doctrina Monroe de América para los americanos de vender como si fuera el patrio trasero. Si uno sigue esa línea de pensamiento, aparece ahí la reivindicación del irigoyenismo. ¿Por qué va a aparecer la reivindicación del irigoyenismo? Porque el irigoyenismo no es un nacionalismo popular chauvinista.
es un nacionalismo popular con mirada latinoamericana. Lo planteaba Jauretche, lo planteaba el propio Irigoyen en su relación con Sandino, en su relación con Santo Domingo, en su relación con los líderes populares de aquel entonces. Lo va a plantear el forjismo de la década del 30, lo va a plantear el peronismo de la década del 40 y del 50 con la devolución de los trofeos de guerra a Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, lo va a plantear el alfonsinismo con la idea del Mercosur y lo va a plantear con éxito el kirchnerismo con la creación de la UNASUR y la profundización del Mercosur y de todos los organismos internacionales latinoamericanos que se han creado. ¿Y por qué se da esta posibilidad? Porque se da al mismo tiempo la reivindicación de nacionalismos populares con mirada latinoamericanista en toda América Latina. Chávez en 1999, en enero del 2003 Lula, en mayo del 2003 Kirchner y después el resto de los procesos populares. Y va a haber entonces por parte de estos líderes populares una reivindicación de aquellas viejas políticas que van a nacer a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y que se fueron desarrollando en todos estos movimientos populares. Si uno analiza la idea de la UNASUR, no tiene mucho que envidiarle a los primeros ensayos de constituir la patria grande, no solo de Bolívar y San Martín, sino a principios del siglo XX de ese primer irigoyenismo. Entonces me parece que hay que buscar en cada una de las políticas trazadas en los 12 años anteriores dónde está la reivindicación del irigoyenismo. Yo diría que una de ellas, por ejemplo, es la reforma universitaria, que se produce en 1918 y que incluso fue denostada por el primer peronismo porque no creía en la autonomía y no creía en el cogobierno porque decía que las universidades se convertían en una isla dentro de su propio país. Sin embargo, las 19 nuevas universidades creadas en los últimos 12 años tienen como regla el Estatuto Universitario de 1958, que es la reivindicación de la autonomía y de la reforma de 1918, auspiciada por el irigoyenismo a principios del siglo XX. Entonces ahí uno ve una clara línea política de reivindicación de algo que ni siquiera estaba en el ADN de ese primer peronismo. La mirada latinoamericanista, la idea de enfrentarse a los mismos grupos económicos. Un dirigente político ya fallecido, Osvaldo Álvarez Guerrero, señalaba que el poder tiene máscaras que son como las capas de la cebolla, que van cambiando de rostro, pero que siempre representan lo mismo, es decir, siempre representan el poder. Que si uno toma una cebolla y le quita una capa, sigue siendo cebolla. Si le quita otra capa, sigue siendo cebolla. Entonces, no importa con qué máscaras se presenten, siempre estamos hablando del poder concentrado, que un día puede estar representado por la corona de un país soberano y otro día puede estar representado por los intereses económicos de una empresa. Claro que los desafíos del siglo XXI son mucho más complejos y mucho más difíciles de visualizar que los problemas que tenía el mundo a principios del siglo XX. Fíjense ustedes que cuando recuperamos la democracia en 1983, el campo popular reivindicaba la democracia contra la dictadura militar. Y era fácil esta división en la Argentina. La dictadura era palpable, reconocible, y sabíamos qué intereses defendía, pero además vestía uniforme. Y del otro lado estaba el campo popular que reivindicaba la democracia. Cuando en el sistema democrático uno lo que pelea no es por la forma que se ha impuesto democráticamente, sino por el contenido, se hace mucho más difícil la pelea. Hoy estamos asistiendo nosotros, por ejemplo, a una pelea entre república y democracia,
como si fueran dos palabras que no tienen relación entre ellas y todo lo contrario, que tienen contradicción entre ellas. Los gobiernos populares reivindicamos el término democracia como modelo de participación, modelo que tiende a la igualdad, modelo de redistribución. Los sectores más concentrados de la economía hablan de república y hablan de república como sinónimo de libertades públicas. ¿Y cuál es la diferencia entre república y la democracia? En realidad, sin democracia no hay república. Digo, uno puede tener un sistema democrático vaciado de contenido, que será el proyecto de los grandes grupos concentrados o del capitalismo salvaje o del modelo neoliberal en la década del 90, que es el fenómeno que está sucediendo en Europa en estos momentos. Ya no hay derecha-izquierda, ya no hay reivindicación de lo popular, sino que lo que hay es una misma matriz político-económica marcada por el capital financiero internacional, por el Banco Europeo o por el Fondo Monetario, que gane quien gane va a aplicar las mismas políticas. Por eso pueden aparecer fenómenos xenofóbicos, racistas y misógenos como el de Donald Trump. ¿Por qué? Porque si el sistema político no le da ninguna respuesta a la solución de los problemas cotidianos, cosa que ya vivimos en la década del 20 y en la década del 30 del siglo XX en Europa, que dio como resultado la aparición de Mussolini y la aparición de Hitler, bueno, cuando nosotros reivindicamos la democracia, también tenemos que reivindicar la república. ¿Por qué? Porque el sistema formal debe tener un contenido material para que ese sistema formal sea una herramienta de transformación de la sociedad, sino el sistema formal se queda en eso y la economía rige los destinos de la política. Por eso los grandes desafíos del siglo XXI son bastante más complejos que los del siglo XX, porque ya no se trata de personificar en un país o en un imperio, sino que es algo que se diluye mucho más y que tiene que ver con intereses que están en juego. Los gobiernos neoliberales de América Latina de los 90 o de los 2000 son gobiernos democráticos en cuanto a su desarrollo electoral y son gobiernos que aplican políticas regresivas en materia de redistribución en lo económico, pero restrictivas también en materia política, que empiezan a tener protocolos de seguridad para evitar la protesta social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que es mucho más difícil en el siglo XXI poder reconocer este trazo grueso, bueno, hay que volver a esta contradicción fundamental y que tiene que ver con qué intereses se están defendiendo o, traducido a otro lenguaje, cada candidato o cada partido, qué coalición de intereses va a estar representando. Por eso, aquello que nace como Unión Cívica Radical y como Partido Justicialista durante el siglo XX, hoy se ha reconfigurado no en peronismo, radicalismo, socialismo o liberalismo, sino que se ha reconfigurado en modelo neoliberal, modelo popular, nacional y democrático, donde uno va a encontrar gente proveniente de todas las fuerzas políticas en el campo neoliberal conservador o gente proveniente de todas las fuerzas políticas en el campo nacional popular y democrático. El irigoyenismo lo tenemos que inscribir en el siglo XXI en la reivindicación de ese campo. Por eso los homenajes a Jauretche, por eso los homenajes a Homero Mansi, por eso los homenajes a Irigoyen en el centenario de su triunfo electoral, porque tiene que ver con la reivindicación de esas políticas. La batalla cultural no se termina nunca. Jauretche planteaba el coloniaje económico o la dependencia económica imperial y decía que esta nunca iba a terminar si no se resolvía el problema del coloniaje cultural. Bueno, hoy no se habla de coloniaje cultural, hoy se habla de batalla cultural,
pero básicamente es lo mismo. Cuando uno analiza las olas populares o populistas en América Latina, ahí va a encontrar esa semilla que se plantó en 1890, a finales del siglo XIX, con una revolución supuestamente fracasada, que pedía el voto popular secreto y obligatorio, con la idea de incorporar un nuevo sujeto social a la vida política, económica y cultural de una nación, que era el pueblo, y nace el irigoyenismo, luego reivindicado por el primer peronismo, que incorpora como pueblo a este otro sujeto social que es el obrero industrial. Bueno, en el siglo XXI esa necesidad de representar los mismos intereses se va a ver reflejada en el campo neoliberal conservador por un lado, en el campo nacional popular y democrático por el otro, pero es la misma historia, son los mismos intereses, lo único que se reconfiguran es por una cuestión biológica quiénes son los que los representan, pero esta reconfiguración de la política ya no está representada por un partido, sino que está representada por un sistema de frentes político-electorales, y el irigoyenismo se reivindica en este campo nacional y popular latinoamericano, que tiene su reinvención a partir de la crisis neoliberal y que, como dice García Lineras, va a tener necesariamente su contraola después de una ola liberal en cada uno de los países. A mí me parece que este curso que hemos tenido por primera vez acá en la Universidad de Lanús, este curso de irigoyenismo, como homenaje al centenario del triunfo de Hipólito Yrigoyen como primer presidente elegido por voluntad popular, y esta idea de soberanía popular se reinventa en distintos personajes, pero representando los mismos intereses. Así que es importante saber que algunas cosas que pasan ahora tienen su origen hace 100 años en la vida política argentina, porque con otros nombres, con otros rostros, con otras caras, estaba sucediendo lo mismo, que era la defensa de los mismos intereses. Así que, bueno, muchos éxitos con sus trabajos finales.